Con este video les voy a explicar cómo funcionan los programas en los sistemas operativos modernos que tienen entornos gráficos, ¿sí? Acá yo les voy a ir mostrando una serie de componentes y todas las capas funcionales que tenemos. Por un lado tenemos el hardware, ahí ustedes pueden ver el hardware, que es el que a través de la capa de software va a recibir órdenes de distintos elementos. Acá nosotros tenemos distintos componentes de la capa de software que corresponden básicamente al sistema operativo y a elementos que están integrados en el sistema operativo, como los drivers, ¿sí? Los drivers se interponen entre el kernel. El kernel tiene un conjunto de programas, funciones y servicios que van a poder comunicarse con el hardware gracias a la intervención de los drivers, que son los que permiten la interacción entre el kernel y la capa de hardware del sistema, ¿sí? Y básicamente este kernel se va a comunicar a través de múltiples llamadas a través de los drivers con distintos formatos. Recuerden que son archivos binarios, y van a permitir la intercomunicación constante. Bien, ese kernel, que vendría a ser el motor del sistema operativo, en general no es accesible directamente, sino que se accede a través de otros elementos de software, que son las DLL que están disponibles a nivel de la API del sistema operativo. La API, que es una interfaz de comunicaciones usadas por los programas para poder comunicarse con el kernel y también por los humanos para poder comunicarse con el sistema operativo. En este esquema tenemos que tener en cuenta que vamos a tener por este lado la capa de usuario y la interfaz de alto nivel que está destinada al ser humano, para que el ser humano pueda interactuar con el sistema operativo o con los programas que forman parte de la capa de usuario del software, ¿sí? Teniendo en claro qué tenemos diseñado en esta interfaz o en este diagrama que yo les he colocado, vamos a explicar cómo funciona un sistema operativo. Cuando ustedes ponen a funcionar un sistema operativo, el sistema operativo va a poner a funcionar primero al kernel, ¿no es cierto? Va a levantar todos los drivers y va a poner a disposición del ser humano o de los programas la API del usuario. Y al mismo tiempo, lo que va a hacer el sistema operativo es presentar una interfaz que le va a permitir al humano poder interactuar con ese sistema operativo. Acá nosotros, por ejemplo, acabamos de poner a funcionar el sistema operativo, y lo que hace el sistema operativo es instalar una interfaz para que el ser humano pueda intercambiar información. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes ponen a funcionar este sistema operativo, el sistema operativo lo que hace es habilitar una interfaz de alto nivel para que el ser humano pueda trabajar a través de esa interfaz de alto nivel, de tal manera que nosotros vemos que cuando el humano necesita comunicarse con el sistema operativo, lo hace a través de las API, de los componentes de la API que le permiten generar interfaces de usuario para presentarle ventanas, botones y controles que el usuario va a poder utilizar para poder enviar información al sistema operativo. Esta interfaz de alto nivel, muchas veces, que lo que es el escritorio de Windows, o puede ser el explorador de Windows, o algunos de los programas que ya vienen incorporados dentro del sistema, como por ejemplo el Notepad, o pueden llegar a tener algunos programas preinstalados como el Windows Media Player. Bueno, lo importante es que todos esos componentes que forman parte de la API, que es la interfaz provista por el sistema operativo para comunicarse con el kernel, generan esta interfaz de alto nivel para que el ser humano se pueda llegar a comunicar. Esto en el caso de que nosotros tengamos el sistema operativo trabajando en ese nivel. Entonces, por un lado vamos a tener esos elementos. ¿Qué ocurre cuando nosotros queremos poner a funcionar un programa? Por un lado vamos a tener una interfaz de alto nivel generada por el mismo sistema operativo para que el usuario pueda comunicarse con las herramientas que vienen incorporadas en él. Pero por el otro lado, puede ser que el usuario en algún momento quiera poner a funcionar algún tipo de programa y lo arranque, ¿no es cierto? Cuando el usuario arranca un programa, por ejemplo con un doble clic, acá lo tenemos representado como exe1,
¿no es cierto? Cuando el usuario arranca un programa para ponerlo a funcionar, ¿qué ocurre? Bueno, el programa lo que hace es llamar a un componente de la API de Windows que permite la generación de una interfaz de usuario, y ese componente de la API de Windows genera una interfaz del usuario para que el usuario pueda interactuar con el programa, porque los usuarios tampoco interactúan directamente con los programas ejecutables, sino que cuando el programa ejecutable se pone a funcionar, genera a través de la API una interfaz de alto nivel, y esa interfaz de alto nivel permite la comunicación fluida entre el humano y el usuario, ¿sí? Muchas veces esa interfaz, una vez que ha sido generada, ya no utiliza la API de Windows, sino que esa interfaz, una vez que ya ha sido generada, tiene instrucciones para poder comunicarse directamente con el sistema operativo. Y en el momento en que ya la interfaz de alto nivel se ha puesto a funcionar y ha sido generada a través de esa llamada a la API, después esa llamada a la API deja de tener efecto y la comunicación se hace fluida entre el usuario humano y el programa que fue llamado por este usuario humano. ¿Se entiende? Entonces, normalmente estas interfaces de alto nivel se generan gracias a las DLL y las funciones que están empaquetadas en la API del sistema operativo para poder generar. Normalmente los programas no incorporan sus propias interfaces, salvo en algunas excepciones que el propio programador quiera incorporar una interfaz propia. Generalmente estas interfaces están disponibles en la API del sistema operativo para poder trabajar. Hay veces que los programas no trabajan solamente con un ejecutable, sino que a veces pueden tener, por ejemplo, algunas DLL auxiliares. Estas DLL auxiliares pueden ser que se necesiten para empaquetar algún tipo de funciones. Ya hemos visto en otra clase cuál es la diferencia entre una exe y una DLL. Lo tienen en alguno de los apuntes del curso. Lo importante es que a veces los programas ejecutables trabajan de manera conjunta con las DLL, y las DLL les permiten a los programas comunicarse con distintos componentes de la API para cumplir algunas funciones. Por ejemplo, fíjense, si este programa necesita comunicarse con el kernel para mandarle algún mensaje, puede ser que lo haga o directamente llamando a la DLL o a través de una DLL intermedia que forma parte de la capa de software del usuario, ¿sí? Esta DLL a veces puede llamar a la API y a partir de la API generar una comunicación para enviar a lo mejor un mensaje al kernel. Otras veces este exe puede llegar a llamar a una DLL y esta DLL generar alguna respuesta para provocar, por ejemplo, la apertura de una ventana, de un botón o de algún tipo de interfaces, y va a generar una interfaz de alto nivel. Pero básicamente la API tiene que quedar en claro que no solamente sirve para comunicarse con el kernel, sino también a veces permite generar interfaces de alto nivel y trabajar con el ser humano directamente, ¿sí? Estas son las funcionalidades con las que ustedes pueden llegar a trabajar. ¿Por qué la diferencia entre un exe binario común y una DLL? Bueno, porque en muchas ocasiones ustedes pueden llegar a tener programas que pueden estar trabajando y que pueden usar funciones que están empaquetadas en una DLL, de tal manera que la DLL puede tener un conjunto de funciones o funcionalidades o subrutinas o funciones que pueden ser compartidas por varios ejecutables. En este caso vemos que una DLL tiene rutinas que son compartidas por el ejecutable 1 y el ejecutable 2. De tal manera que en general las DLL son usadas por los programadores para empaquetar funciones y poder ser compartidas entre varios aplicativos. Esa DLL a su vez va a generar comunicaciones con la API de Windows para después finalmente
comunicarse con el kernel del sistema operativo y terminar llegando al hardware a través de un conjunto de capas que se van intercomunicando. Por eso se dice que todas las interfaces que ustedes van encontrando, que todas las capas que ustedes van encontrando en realidad son interfaces del sistema operativo. Ahora, este es el modo de comunicación normal de los programas. Los programas normalmente o se comunican directamente con la API o se comunican con la API a través de DLLs auxiliares, pero en general la comunicación con el kernel siempre se hace a través de la capa de la API del sistema operativo. ¿Qué sucede cuando nosotros tenemos algunos programas que no son los convencionales, como por ejemplo los programas de tipo virus? Bueno, en el caso de los virus, una de las características que tienen estos programas es que no se comunican vía API, sino que intentan comunicarse con el kernel enviando comunicaciones directas, obviando los elementos de interfaz de programación que nosotros tenemos a nivel de la API de Windows. Esto es lo que generalmente puede llegar a solucionar o a generar conflictos. ¿Qué ocurre con la estructura interna de un sistema operativo que está trabajando de esta manera? Normalmente el fabricante se asegura de que todas estas interfaces de comunicación provean comunicaciones fiables, confiables y que no generen inestabilidad en el sistema operativo, y garantizan eso cuando sacan a la luz una nueva versión del sistema operativo, pero no pueden garantizar que una comunicación que no se haga a través de las DLL de la API o los componentes de la API mantengan la estabilidad del sistema. Por eso se dice que muchos virus informáticos que no utilizan la API para poder comunicarse con el kernel o con los drivers o con los elementos de bajo nivel pueden llegar a generar inestabilidad dentro del sistema, ¿sí? Para concluir, las comunicaciones del sistema operativo normalmente se hacen a través de la API. No hay comunicación directa entre las aplicaciones y los espacios del kernel del sistema, ¿sí? Normalmente se hacen siempre vía API, es decir, una DLL o un exe envía una comunicación a un elemento de la API y el elemento de la API es el que se comunica con el kernel y los mensajes retornan de la misma forma. Desde el kernel van a la API y de la API van a la capa de software del usuario. Todos los programas que se comunican directamente con el kernel o con niveles más bajos inclusive de software, es decir, por ejemplo el driver o directamente con el hardware, pueden llegar a provocar inestabilidad del sistema operativo.